¿Cuántos están contentos, hermanos? Wow. Qué bueno es vivir la vida en Cristo, mis hermanos. Qué bueno es esto. Decía el salmista: hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que nos deleitemos en Dios, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Ok? Y yo cuando pienso en la palabra deleitarse, pues yo pienso, y yo creo que tú también lo puedes sentir, y dices tú, bueno, algo en lo que yo sienta que me deleito, pues a lo mejor piensas en una buena comida, ¿verdad? Y dices tú, yo me deleito en esta buena comida, ¿verdad? Wow. Quizá piensas en un paseo que hiciste, fuiste a la playa o fuiste a visitar unos familiares y te deleitaste de estar en esa reunión familiar, ¿cierto? Hay una sensación dentro de nosotros cuando hablamos de deleite. O sea, no es solamente algo en nuestra mente, sino se siente. Los que tuvimos el privilegio, ¿verdad? Todos nos acordamos y vivimos y todo. Cuando tú estás con tu novia, cuando estás con tu novio, sientes el deleite. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? A ver, todos los que sientan, hagan así. Se siente algo, ¿verdad? Es algo, o sea, como que es algo que toca en el alma las cuerdas más sensibles de nosotros. No es solamente algo teológico, sino sientes algo rico aquí adentro. Todos digan: algo rico aquí adentro. Dile que está a tu lado: se siente algo rico aquí adentro. Sí, estar en la presencia del Señor y amarlo se siente rico aquí adentro. Y dice la palabra de Dios que cuando nos deleitamos y tenemos esta relación con Dios, entonces Él concede las peticiones de nuestro corazón. Cuando nosotros pensamos que Dios es amor, nos podemos deleitar en Dios. Amén. Cuando sabemos que Dios es nuestra protección, nos podemos deleitar, ¿verdad?, en que Él nos protege. Cuando pensamos que Dios es nuestro guía o es nuestro sanador, cuando pensamos que Dios es nuestra libertad, podemos deleitarnos en Él. Nuestra relación con Dios es eso, una relación. No es solamente un conocimiento mental o intelectual o teológico, sino es realmente una relación con Dios. ¿Cuántos sienten el deleite de la presencia del Señor? Amén. Eso es bien importante, sentir el deleite de la presencia del Señor. Cuando pensamos que Dios vela por nosotros y no solamente nos saca de lo negativo, sino nos quiere llevar a lo positivo. ¿Cuántos de los que estamos aquí que tenemos hijos queremos que nuestros hijos triunfen? Digan amén fuerte. Amén. ¿Cuántos cuando tengan hijos van a querer que sus hijos triunfen? ¿Verdad? O sea, queremos que prosperen, que estén sanos, queremos que desarrollen en la vida, queremos que sean felices. Todo eso nace del corazón de Dios. Todo eso es algo que nosotros le estamos copiando a Él realmente. Dios lo puso en nosotros. Ahora, este es el deseo de Dios. O sea, Dios se alegra de ver nuestro éxito, nuestro bienestar, porque Él es el modelo de modelos del Padre perfecto. O sea, posiblemente algunos pueden pensar, o en el caso mío no tuve un papá para entender el modelo del Padre perfecto, pero cualquier cosa que sea en nuestra mente lo que es el Padre perfecto, pues Dios es superior a todo esto. Entonces nosotros pensamos en Él y decimos: Señor, yo vengo a deleitarme. Y el deseo del corazón de Dios es que nosotros estemos bien. Lo podemos ver en la palabra. O sea, Dios no quiere que estemos perdidos, quiere que estemos salvos. Dios no quiere que estemos enfermos, quiere que estemos sanos. Dios no quiere que estemos sucios, quiere que estemos limpios. Dios no quiere que estemos sin esperanza, quiere que estemos con esperanza. Dios no quiere que estemos atados, oprimidos, sino Él quiere que estemos libres. Amén. Y es fácil amar y deleitarse en un Dios que nos ama. Dale un aplauso al Señor. Ahora yo te quiero decir algo, porque puede ser haber alguien aquí que no lo ha vivido. O sea, me escucha, le llama la atención,
pero no es una experiencia personal. Pero quiero decirte una cosa, tú dile al Señor: Dios, esto no es una experiencia personal mía, yo no me deleito en ti, todavía no te conozco a ese grado, pero quiero conocerte. Amén. Entonces, si esa es tu realidad, dile: Dios, yo deseo sentir lo que veo que otra gente siente, que te ama, que piensa en ti todo el día, que tiene confianza en ti y está viviendo una vida de éxito. Amén. Porque al momento que tú le dices, Dios va a empezar a operar. Amén. Dios va a empezar a operar. Hacemos un recuento rápido y hablamos de que hay una gran diferencia de la realidad antes de la cruz del Calvario, antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario, y la realidad después de que Cristo fue a la cruz del Calvario. Antes de la cruz del Calvario era: si tú haces, yo hago, dice Dios. Si tú te portas bien, yo te doy, si no, no te doy, ¿verdad? Pero después de la cruz, Dios cambia el principio y dice: yo te voy a bendecir por lo que otro hizo por ti en la cruz del Calvario. Amén. Yo te voy a dar por lo que otro pagó por ti que tú no pagaste. Cambia completamente. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, tenemos que ver si lo que se está hablando en ese momento es algo del pasado, antes de la cruz del Calvario, o algo después de la cruz del Calvario. Porque aprendimos que no es saludable, ni es bueno, es peor todavía, querer mezclar las dos cosas y tener una confusión entre decir: bueno, pues le voy a pagar a Dios para que me dé, ¿verdad? O voy a aceptar el pago que otro hizo por mí para que yo lo reciba. Ahora, nosotros vimos que no se debe de mezclar lo viejo con lo nuevo, que ese es el corazón del Señor, que Él dijo: no vayas a poner un paño nuevo en un vestido viejo, porque se hace más grande la rotura, y es lo que está hablando el Señor. Nosotros aprendimos que es importante que lo que el Señor compró y ya depositó en el banco espiritual, nosotros lo podamos traer y hacerlo una realidad, ¿ok? Hacerlo una realidad. O sea, si el Señor dice que Él compró para nosotros sanidad, entonces poder hacer una realidad esto y que venga hacia nosotros esta bendición. Si el Señor compró para nosotros prosperidad, hacerlo una realidad. Entonces, nosotros podemos ver esto en diferentes personas. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que él se sostenía como viendo al invisible. O sea, habla de Moisés, pero en el caso de él dice que él se podía estar consciente, ¿verdad?, de que él tenía una experiencia sobrenatural. Ahora, yo quiero leer en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Si tú tienes tu Biblia a la mano, pues lo podrás leer. Pero nos habla de Moisés y quiero basarme en eso, porque el deseo del corazón de Dios no es solamente que tengamos las bendiciones, la vida sobrenatural, sino que las retengamos. Todos digan: que las retengamos. Porque nosotros de repente encontramos un caso, por ejemplo, en lo que vendría a ser el apóstol Pedro. Si el apóstol Pedro, cuando él se ve caminando al Señor sobre el agua, se admira y dice: Señor, manda que yo pueda caminar también sobre el agua. Manda que yo pueda caminar. Y el Señor dice: ven. Y él camina, da unos pasos. O sea, es algo que solamente el Señor y Pedro han vivido sobre la faz de la tierra. Algo sobrenatural, ¿verdad? Algo sobrenatural realmente que podía ser. La única cosa de Pedro es que él no se mantuvo en eso, sino se empezó a hundir. De repente nosotros tenemos una bendición que Dios nos da y la tenemos, la recibimos, tuvimos un acto de fe y lo tenemos y es una bendición y lo disfrutamos, pero de repente se empieza a hundir. Y lo que yo quiero contestar el día de hoy es: ¿cómo conservar la victoria? No solamente tener fe para ganar la victoria, sino cómo conservar o qué nos ayuda a conservar la victoria. O sea, ¿cómo es lo que el Señor nos enseña en el caso de Pedro, que puede dar unos pasos y después el Señor le dice: hombre de poca fe, porque dudaste? Entonces, ¿qué hay que hacer para poder conservar las bendiciones de Dios? Es lo que queremos, conservar las bendiciones de Dios. Queremos ir de gloria en gloria y de bendición en bendición. Amén, hermanos.
Y eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes. Nosotros veíamos que realmente la fe, lo intangible, se manifiesta en lo tangible. O sea, si la palabra de Dios dice que Dios nos sana, pues quiero ver la sanidad. Yo quiero ver la realidad. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de mi rodilla, lo que yo les decía de mi dedo? Y es algo que yo he dicho y yo quiero conservarlo. Y de repente, cuando recién sucedió esto, había como esa tentación de ver el mar, en el caso de Pedro, y decir: wow, el mar, pues sí, el Señor me dijo que caminara, pero esto es ilógico. Esto es ilógico. ¿Cómo voy a andar caminando sobre el mar? Me voy a hundir. Y empieza uno a pensar las circunstancias y empieza uno a querer hundirse. Pero como yo aprendí, yo dije: yo no me voy a hundir. Y hasta el día de hoy yo tengo la bendición de lo que Dios me ha dado. Amén, hermano. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Y no solamente la bendición que Dios me ha dado, sino otras bendiciones que tendré que compartirles a ustedes. Entonces, realmente lo intangible se hace realidad en lo tangible. No es que nosotros seamos materialistas. Lo que pasa es que el enfermo quiere estar sano, el atado quiere estar libre. ¿Cierto o no es cierto? El que está sucio quiere estar limpio, el que está tonto quiere que se le quite. O sea, queremos ver resultados. ¿Cierto o no es cierto? Queremos ver resultados, queremos ir, como dice la palabra de Dios. Él nos lleva de gloria en gloria y de bendición en bendición. Amén, hermano. Es lo que queremos. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor. Nos damos cuenta que no es algo que estamos opuestos al deseo de Dios, sino estamos en la línea del deseo de Dios. ¿Cuántos queremos prosperar? Eso lo puso Dios en tu corazón. ¿Cuántos queremos estar sanos? Eso lo puso Dios en tu corazón. ¿Sí? Eso es lo que pone Dios en nuestro corazón. Es Dios el que lo pone. Es el deseo de Él. ¿Cuántos queremos vivir una vida feliz? Eso lo pone el Señor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo eso es bendición de Dios. Entonces, pero queremos que lo intangible se haga una realidad. Porque qué bueno que un día voy a caminar en las calles de oro, pero quisiera cuando menos ver pavimentadas las de la ciudad. ¿Sí? O sea, qué bueno que algún día tendré puertas de perlas y todo, pero quiero que las mías sean seguras por ahora. ¿Cierto? Es lo que queremos. A eso nos va a llevar Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cada situación y cada día lleva a cada uno de los que escuchamos la palabra y la recibimos a una nueva realidad, una realidad de bendición. Amén. Dale un aplauso al Señor. La palabra de Dios en Romanos capítulo 10 nos habla de la palabra de fe y dice: esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe quiere decir la palabra que produce fe. Y es tan importante la fe que la Escritura dice que nuestra victoria es esta, la fe. Es tan importante esto que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Entonces, viéndolo del otro lado, digo yo, quiere decir que sin fe estoy desagradando a Dios. Entonces, la importancia de tener fe, saber usar la fe y disfrutar los beneficios de la fe. No están ustedes para oírlo, ni yo para decírselos, pero se los voy a contar. Pero mi suegrita nos pagó un crucero, nos pagó a todos los hijos. Y pues realmente ella quería a mí porque soy el yerno consentido, pero bueno, tenía que llevar a los demás para que no se sientan mal. Y ella nos pagó. Cuando uno se sube al crucero, todo está pagado, todo. Solamente hay algunas cosas, unas tienditas por ahí que yo le prohíbo a mi esposa acercarse porque es del diablo. Y una cosa que algunos cafés capuchinos y otras cosas, pero todo lo demás, todo es gratis, todo está pagado. Ahora, será un gusto para mi suegrita que ella, viéndolo pagado, yo diga: voy a ayunar. Estos días voy a ayunar. Y como estoy ahorita celebrando la fiesta de los tabernáculos, no voy a dormir en la cabina, sino voy a dormir allá en un rincón de esta cantina. No sé, es otra cosa, esa es otra canción. Sí.
no, ¿verdad? O sea, ella se goza de decir, oye, pues ya te lo pagué, disfrútalo, ¿no? O sea, si hay un show, o si hay comida, o hay desayuno, disfrútalo, la vista, todo lo que hay, disfrútalo. Cristo Jesús se goza cuando nosotros disfrutamos lo que Él ya pagó. Él ya lo pagó y Él se goza cuando nosotros lo disfrutamos. La fe no es algo que nosotros hacemos para que Dios empiece a hacer. O sea, es algo que Dios ya hizo y nosotros solamente lo accesamos, dijimos, y lo tomamos. O sea, ya está hecho. Lo que se hizo en la cruz del Calvario, lo que se pagó, ya está pagado. Ya está todo pagado. La fe es solamente para accesarlo, para tenerlo. Amén. Es solamente la fe toma posesión de lo que Dios ya nos dio por gracia. Ahora, no es que le vamos a quitar a Dios, es lo que vamos a tomar lo que Dios ya pagó. Él ya lo pagó. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros no solamente disfrutemos el primer día el crucero, sino también el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y los 10 días que Dios me dio el privilegio de estar ahí. O sea, Dios quiere que tu crucero lo disfrutes cada día. Amén. Gloria al Señor. Ahora, nosotros podemos saber en forma específica cosas que Dios ya nos dio. Cosas específicas que ya están pagadas. La salvación, la salud, la libertad, la limpieza, la resurrección. Todas esas cosas con toda seguridad ya están pagadas. Dentro de eso hay otras cosas específicas que nosotros podemos pedir o accesar. Otras cosas que de repente no dice ahí que un carro, vamos a decir, o sea, no dice que el Señor pagó un carro, pero a lo mejor un carro está dentro de lo que Dios no tiene problemas en darnos. Una casa, una familia. O sea, no lo dice la palabra de Dios, pero nos damos cuenta que si Dios, fíjese lo que dice la palabra de Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas. O sea, si Dios ve que no es malo para nosotros, no tiene problemas en dárnoslo. Si Dios lo ve, no tiene problemas. Ahora, entonces nosotros tenemos que entender y diferenciar entre las obras de la ley y las obras de la fe. La obra de la ley quiere decir, yo tengo que hacer esto y esto y esto para que a ver si Dios me da. Le voy a pagar a Dios para que Él me dé. Pero después de la cruz del Calvario, las obras son obras de fe. O sea, es hacer lo que hago porque creo que Dios, que es todopoderoso, me permite accesar lo que Él ya pagó. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Entonces lo ejemplificábamos, por ejemplo, con aquellos amigos que llevan al amigo paralítico, que ellos no iban a sanar, no estaban pagándole la sanidad de su amigo a Jesucristo, pero ellos fueron por el amigo, lo trajeron, lo subieron, lo bajaron, y el Señor dice, viendo la fe de ellos, le dijo, tus pecados son perdonados. Después le dijo, levántate, toma tu lecho y ve de tu casa. Esas son las obras de la fe. Bueno, las obras de la fe, cuando Pedro le dice, Señor, que yo pueda caminar, el Señor le dice, ven, ven. Y él empieza a caminar. Esa es la obra de la fe, o sea, dar el primer paso, empezar a actuar en base a lo que es. Entonces Dios abre puertas. Me decía un pastor mío hace muchos años, Dios te va a abrir puertas que tú debes de cruzar, Joel. Créelo, pero no trates de derribar las que Dios te cierra. Cruza las que Dios te abre y no dejes de cruzar las que Dios te cierra. Me habían invitado para que yo fuera a Israel con gastos pagados a representar a mi congregación, pero estaban secuestrando aviones en ese tiempo. Y el pastor fue lo que me dijo. Yo empecé a hacer en base a lo que yo pensé que era la voluntad de Dios. Fui y vine sin ningún problema. Pero son las obras de la fe, dar los pasos de fe. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar pasos de fe? Ok. Entonces, muy bien. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, encontramos que el deseo del corazón de Dios es
que nosotros, número uno, creamos que Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Todo lo que tú y yo podemos querer, Dios lo puede hacer, ya lo pagó, no tiene problema, no se queda más pobre, no se cansa, Dios ya lo hizo, amén. Entonces, número uno, creer en Dios. Número dos, cuando leemos en la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, nos dice que no solamente tenemos que creer que Dios es todopoderoso, sino tenemos que desear y pedir. O sea, pedir, tenemos que pedirle a Él si es que hay que pedirle. Pero si Dios ya nos lo concedió y lo que es que usemos una autoridad para remover una montaña, entonces tenemos que hablarle a la montaña. Entonces aprendimos que no solamente cuando es orar es hablarle a Dios, sino juntamente con ello es entendiendo que es la voluntad de Dios. Estoy autorizado por Dios para tal bendición. Cuando estoy autorizado, entonces yo le puedo ordenar a la tormenta que se calme, le puedo ordenar al monte que se mueva, le puedo ordenar a la peña que me dé agua, le puedo ordenar a cualquier cosa que se remueva, porque ya tengo la autoridad. Y Dios dice, hay cosas que yo te las voy a dar y hay cosas que yo quiero que tú las aprendas a tomar. Amén. Dios quiere que aprendamos a tomar, y lo vemos en ese pasaje. O sea, no es Dios, muéveme la montaña, y Dios dice, tú dile a la montaña que se mueva. No, no, tú, Señor, tú. No, tú vas a decirle a la montaña. Entramos en otro nivel, avanzamos, ¿ok? Ahora, es importante pedir, desear y creer en la misma cosa. Yo no puedo creer que Dios me va a dar una cosa que le estoy pidiendo, pero hablar lo contrario, o creerlo con una cosa y esperar algo diferente. Tiene que ser la misma cosa, ¿ok? Tienen que estar alineadas. O sea, dijimos que no podemos nosotros boicotear lo que Dios quiere hacer. Si Dios dice yo tengo bendición para ti, uno no puede hablar lo contrario a lo que Dios nos quiere dar. Tenemos que hablar lo mismo exactamente, ¿ok? Por eso la importancia de conocer la palabra escrita. Conocer la palabra escrita me guía, es lámpara a mis pies, lumbrera mi camino, para yo saber qué es lo que sí puedo decir y lo que no puedo decir o no debo decir. Es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos eso, ¿ok? Entonces, caminando sobre esa base, y que lo que dijimos que lo que yo quería responder era ¿cómo conservar la victoria? ¿Cómo conservar la victoria? ¿Cómo vivir una vida en que uno no va y luego se hunde a medio camino, y luego anda luchando para salir y luego al rato se vuelve a hundir a medio camino? ¿Cómo conservar la victoria? Nosotros podemos ver, cuando decíamos acerca de la fe, que la fe no es como un switch, sí, o sea, prendido o apagado, sino la fe es como una línea, ¿verdad? No fe, poca fe, quizá una fe inactiva, mucha fe, ¿verdad? Lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, el Señor hablando de diferentes personas y a uno diciéndole, este no tiene fe, este tiene poca fe, este, ¿dónde está tu fe? Y al otro, wow, nunca había visto tanta fe en todo Israel, como si fuera una línea. La idea es que nosotros lleguemos a este punto. Este punto es el punto de Abraham. Este punto es el que uno dice, no importa lo que me griten las circunstancias, yo seguiré creyendo al Señor. Amén. Eso es el punto de la seguridad. Aquí tenemos que llegar. Pero en el camino, cuando uno empieza, todavía hay inmadureces. O sea, todavía hay puntos de incredulidad. Fíjense. En ese versículo, en ese pasaje de Marcos 11, dice el Señor, porque de cierto te digo que si pidieres y no dudares, si tuvieres fe y no dudares, entonces implica que hay que tener fe y no dudar, sin tener incredulidad, digamos. Entonces, de repente Pedro tiene fe y da los primeros pasos en el agua, pero junto a su fe tuvo un momento de incredulidad, y lo que lo hundió no fue la falta de fe, sino la presencia de la incredulidad.
Y la presencia de la incredulidad viene cuando uno empieza a razonar y uno empieza a analizar las circunstancias por encima de las promesas. Entonces la persona se empieza a hundir. Y uno lo que tiene que hacer es aprender a mantenerse enfocado en el Señor y en la promesa de Él, aunque en el momento aparentemente no lo diga. O sea, el Señor ve a unos leprosos y les dice: declaro sanidad sobre ustedes, vayan y preséntense al sacerdote. Y van ellos en el camino, y en el camino, wow, se les hizo luz y ellos estaban sanos. Cuando el Señor dijo que estaban sanos, o ellos empezaron a estar sanos a medio camino. No. La declaración espiritual es en el momento en que el Señor la dice. Ahí la persona ya debe de estar, ya debe de apropiarse. O sea, estoy de acuerdo con que a medio camino se manifiesta la sanidad, pero la realidad espiritual es como lo que se compró en la cruz del Calvario hace 2000 años. Ya está comprado. Lo tengamos nosotros en la mano o no lo tengamos, eso es otra cosa. Por eso la fe lo que hace es accesarlo y bajarlo. Cuando ellos les reciben la palabra del Señor, si el Señor le dice: son sanos, vayan a presentarse, el acto de fe es que empezaron a caminar. Si ellos hubieran dicho: no, yo no voy a empezar a caminar, ya a lo mejor todavía me veo aquí la lepra. No, primero sáname y después de que me sanes yo empiezo a ir. Pero ellos empezaron a caminar. Esas son las obras de la fe. Entonces lo que ellos hicieron fue accesar y bajar la realidad de la sanidad en el sentido espiritual, la hicieron realidad material. Hay muchas cosas, muchísimas, cualquier cosa que nosotros podamos estar necesitando, deseando, proyectando, soñando, que ya es una realidad pagada. Lo único que hay que hacer es caminar en la fe, accesarlo y bajarlo. Amén. No voy a dar todos los detalles, después los diré con detalle más, después, porque tengo que hacer una cosa antes, primero que estoy haciendo un procedimiento, pero teníamos que pagar un poco más de 500,000 pesos por X razón, ¿verdad? Y yo creí en el Señor, hice un procedimiento y me bajaron de 500,000 a 9,323 pesos. Más de 500,000 a 9,323 pesos. Ok, es lo que yo veo. O sea, eso no fue hace 4 años. O sea, esto fue la semana antepasada. Eso es lo que yo digo. O sea, Dios lo que quiere es que vivamos y disfrutemos lo que Él ya pagó. Lo que Él ya pagó. Amén. Da un aplauso al Señor si quieres darse. Ahora, ¿cómo nosotros avanzamos en este caminar de la fe para llegar a tener esta fe de Abraham? Esta fe inconmovible, esta fe en que aunque las circunstancias le digan: Abraham, tú eres un viejillo de más de 90 años, tu señora también está bien viejita y están estériles, nunca han tenido un hijo, ¿de dónde sacas que vas a tener un hijo? Aún en medio de eso, él glorifica a Dios y dice: Dios, gracias por el hijo que me has prometido. La realidad espiritual se hizo una realidad material porque él se sostuvo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y dice la palabra de Dios que nuestra fe tiene grande galardón. Hebreos 10:35. Tiene grande galardón, quiere decir una gran recompensa. La palabra en griego tiene un pago muy alto, produce. Hay una ganancia grande. Tener fe, tener confianza en Dios produce una ganancia muy grande. Ahora, la ganancia, uno puede quedarse muy espiritual y decir: bueno, pues es la vida eterna. Amén. Y es lo más valioso, es lo que trasciende la eternidad. Pero ¿qué tal que te bajen de 500 a 9,000 pesos? ¿Cierto que o no es cierto? Está bueno eso, ¿no? Entonces, ¿quiere Dios llevarnos a eso? Ahora, todo esto debe de cumplir un propósito. Ayer hubo la reunión de 21 Plus de los de más de 21 ahí en la casa. ¿Había cuántos? Como 40 personas.
Y yo solamente fui tantito ahí a saludarlos, pero quedó en mi corazón decirles, y se los quiero decir ahora, que algo que yo alguna vez dije, cuando íbamos a construir la casa, yo le dije: Dios, dame los lineamientos para hacer esta casa. Me dijo 3 cosas. Número 1, que sea más o menos equiparable con los vecinos, que no sea ni muy sangrón hacia arriba, ni muy echada a perder para abajo, ¿verdad? Que sea una bien. Número 2, que sea una carta de presentación para el arquitecto que la diseñó. Y número 3, que sea para su gloria. Entonces, realmente en el evento de ayer se cumple el propósito de esa casa a los ojos de Dios. O sea, realmente cuando yo veo dar una consejería ahí, una reunión de jóvenes, cualquier cosa, es un privilegio, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos bendice para que nosotros pensemos en el reino, pensemos en la gloria de Dios, podamos decir: esto que soy, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias a Él. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios se da cuenta y nos bendice más. Ok, entonces la respuesta: ¿cómo es que nosotros podemos conservar la victoria? ¿Cómo es que podemos ir de victoria en victoria en victoria continuamente, vivir esta vida donde uno dice: esto no es nada más un pórtate bien, sino es una vida que no la voy a cambiar por nada? Es una bendición tan grande, no la voy a cambiar por nada. Y yo veo una cosa: cuando uno no tiene la madurez de Abraham, ¿verdad? Esa madurez de decir: si Dios dijo, es que Dios va a dar ganancia, ¿verdad? Dios me dijo que le entregue a mi hijo y se lo voy a entregar, porque no sé, Él va a manifestar algo sobrenatural para levantar una nación aún de un muerto. Ok, ¿cómo llego a ese punto? Hay una práctica que es muy importante, entre otras cosas. Claro, hablamos de la oración y otras cosas, pero hay una práctica bien importante. En Daniel capítulo 4 versículo 2, el Nabucodonosor dice: conviene que declare las señales y maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. Es muy importante que nosotros no enfoquemos solamente lo que necesitamos en este tiempo, lo que estamos pidiendo, sino que nosotros mantengamos siempre fresco lo que Dios ya nos ha dado y lo platiquemos. Por eso el día de hoy yo quise subir un video a Facebook donde yo quise compartir un testimonio de cómo Dios me había sanado de las cuerdas vocales. Entonces, que nosotros estemos, y es lo que yo quiero que nosotros empecemos a hacer, o sea, que uno empiece a hacer que los demás se enteren lo que Dios ya ha hecho. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación de enfermedad, y a mí se me olvidó que Dios ya me ha sanado muchas veces, pues yo puedo estar en angustia, puedo estar sin tener la victoria y me empiezo a hundir. Pero cuando yo he tenido fresco y he escuchado el testimonio de una persona y de otra persona y de otra persona, y mi propio testimonio de cómo Dios ha operado milagros, entonces yo no empiezo a hundir, sino yo me mantengo en victoria. La importancia de que nosotros contemos, digamos, platicamos lo que Dios ha hecho. Y por eso es tan importante que nosotros lo hagamos. Cuando estamos en el barco, nosotros cada noche tenemos un devocional. Cada uno de las parejas se encarga de dar un devocional y tenemos la comunión. Y mi cuñada, la mamá de la que predicó aquí hace 2 domingos, de Alex, dice: nosotros tenemos algo que se llama la cajita del no sé. Y esa cajita del no sé es que ellos de repente, como familia o como grupo, oran y ponen: no sé cómo Dios vaya a resolver esto, pero yo creo que Dios lo va a resolver. Y escriben y lo echan en la cajita del no sé. Por eso se llama la cajita del no sé. O sea, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Y lo ponen ahí. Y entonces nosotros ya tenemos una cajita de la familia, donde en la casa, de hecho, la tenemos guardada con todos esos no sés. Pero yo les dije que era muy importante que junto con ese no sé, para fortalecer la fe, diéramos testimonio de todo lo que sí sabemos. Amén. Todo lo que sí sabemos. O sea, yo no sé cómo Dios va a resolver esta deuda de 500,000 pesos,
pero yo sí sé que hace tantos años yo tuve una situación de crisis de liquidez tremenda, que yo dije, no sé cómo voy a salir, y salí. Dios me sacó de ahí, ¿verdad? O yo no sé cómo Dios me va a sanar de esto que traigo ahorita padeciendo, por decir una cosa. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero sí sé cómo Dios me sanó hace tanto tiempo, o cómo sanó a Vale, o cómo sanó a Reino. O sea, sí sé eso, y el testimonio de los demás me mantiene sin dudar, porque no es el acto de fe solamente, sino la incredulidad lo que me hace que me hunda. Entonces creo que Dios es poderoso, creo que es poderoso, pero la cosa es, ¿querrá hacerlo para mí ahora? Cuando nosotros empezamos a dar testimonios, hace un tiempo Leti compartía sobre un milagro que Dios operó en Israel, su hijo, ¿verdad? Y yo lo traigo en la mente, ¿verdad? Milagros que uno sabe. ¿Cuántos de aquí han recibido algo que dices tú, de veras, estoy convencido que Dios lo hizo? Levanten la mano alto, volteen alrededor los demás, volteen. Que dice uno, de veras, o sea, para mí esto es un milagro. Quizá otro no lo crea, le parece una casualidad, pero para mí es un milagro. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos? Lo que yo quiero que hagamos es, si no tienes tú un celular, que es muy posible, ¿verdad? Que sí tengas todos, pero que alguien te tome un video de 2-3 minutos y tú lo hagas público. A lo mejor no podemos estar pasando una y otra persona, pero qué mejor que quede grabado y todos podamos verlo y decir, wow, yo sé lo que Dios hizo en la vida de Pavi, yo sé lo que el Señor hizo en la vida de Roberto, yo sé, o sea, estos son milagros. De repente uno quiere filmar todos los estudios que yo tengo. Te voy a dar todo un curso sobre tal cosa, pero qué poderoso es un testimonio, ¿cierto? O sea, los discípulos creyeron en Jesús porque vieron el milagro del agua convertida en vino. El milagro hace el cambio. A veces una persona no entenderá lo que le decimos, pero cuando le decimos el milagro, entonces la persona llega a creer en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea. Uno conserva su victoria cuando uno sigue diciendo lo que Dios ha hecho y cuando uno escucha lo que Dios ha hecho en otras personas. Porque cuando yo sé lo que Dios ha hecho en ti, mi vida se fortalece. Cuando yo sé lo que Dios ha hecho en ti, mi fe se pone fuerte. No hay incredulidad en mí, y ese es el deseo del corazón de Dios. O sea, no tenemos que esperar años para que esto se dé. Uno puede fortalecerse, como dice la palabra de Dios, rápidamente, porque en un momento uno puede escuchar 10, 15, 20, 30 testimonios de 3-4 minutos. Eso es lo que Dios desea. Con toda seguridad, Dios desea que demos un paso más en la prosperidad. La prosperidad es dar un paso hacia el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Es todo yo sé que la palabra prosperidad suena a pura cuestión de dinero y economía, pero para mí prosperidad es mucho más que eso. Lo incluye la salud, incluye el bienestar familiar, incluye muchas cosas, pero es básicamente, como dice la Escritura, que José prosperaba. Y José prosperaba, y José prosperaba. ¿Y por qué prosperaba? Porque cada paso se estaba acercando hacia la realización de lo que Dios le había prometido. Yo te voy a usar para que estés gobernando hasta que Dios lo lleva. Y esa es la prosperidad, avanzar en el propósito de Dios para nosotros. Dios te va a usar, te quiere usar. Estoy convencido, Dios va a hacer algo a través de tu vida, a través de otras personas. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Y que estés sano te hace prosperar. Que tú estés limpio te hace prosperar. Que tú estés resucitado en tu sueño, en tu proyecto, que tengas ánimo, eso es prosperar. Que tú seas liberado completamente de cualquier atadura o opresión, eso es prosperar. Que tú tengas deudas pagadas, eso es prosperar. Que tú en vez de 500,000 pagues 9,000, eso es prosperar. Amén. Eso es prosperar. Es el deseo del corazón de Dios. Es el deseo. Cuenta y platica lo que Dios te ha dado.
¿Cómo conservar la victoria? Declarando las señales y maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo, declarando lo que ha hecho contigo. No te cuesta nada, esa es la bendición, y no sabes hasta dónde va a llegar el testimonio que tú subas a Facebook, porque en un momentito puede estar siendo reproducido y alguien que ni conoces va a ser bendecido, su fe se va a aumentar por esa realidad. ¿Cuántos deseamos hacer eso? Amén. Ponte de pie. Yo creo que Dios quiere llevarnos de fe en fe, de bendición en bendición. La vida es para deleitarnos en la presencia del Señor, es para disfrutar. Amén. Yo creo que Dios quiere que nosotros prosperemos. Todo lo que represente, ya no voy a ser en este momento específico por algo de sanidad, de limpieza, de resurrección, de salvación, solamente lo que es prosperar en cualquier área de la vida.